a quienes se conectan para con este espacio de REMAR, de la Red Nacional de Maestras y Maestros Rurales de Colombia, un proceso en construcción muy joven, muy reciente, pero pues con toda la energía y los deseos de encontrarse para hablar de las educaciones rurales, de las maestras y los maestros rurales en una muy buena proporción. Sabemos que en las ciudades, en distintas instituciones, ministerios, en fin, universidades también lo hacen. Bueno, el día de hoy entonces nos acompaña, recordamos para quienes de pronto por primera vez se conectan, nosotros nos encontramos cada mes con un temas que salen de los trabajos que hacen las maestras y los maestros rurales. Digamos que esa es la base principal de sus experiencias. El día de hoy, entonces, nos acompaña la profesora Gloria Elena Ramón Betancourt, con quienes vamos a conversar y nos va a compartir esta temática sobre maestro rural colombiano en tiempos de posconflicto. Ya la presentaremos y vamos a tener como comentarista al profesor Diego Fernando Pérez Trujillo. La profesora Gloria Elena Román es licenciada en Educación Preescolar de la Universidad de Antioquia, es magíster en Educación y Desarrollo Humano por el CINDE, es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico. Como maestra lleva pues más de 20 años de experiencia en diferentes áreas y contextos, desde el preescolar, desde procesos administrativos, y también pues como coordinadora, es maestra rural, ha sido catedrática o es catedrática investigadora en varias universidades públicas y privadas de la ciudad de Medellín, en pregrado y posgrado, y actualmente es maestra de preescolar del municipio de Bello en la institución educativa comercial Antonio Roldán Betancourt. Entonces, quiero resaltar esa parte porque me parece muy, muy bello, muy importante sobre todo, ¿no? Porque a veces pareciera que el nivel del doctorado nos coloca allí como para estar también en otros, en muchos niveles, pero pocas veces encuentra uno maestras, ¿no? Con doctorado, y ojalá todas deberían y todos deberíamos tener el doctorado para trabajar con las niñas y los niños, con estos más pequeños. Perdónenme allí el romper un poco el esquema, pero bueno, de presentación. Y pues bueno, luego de que haga nuestra presentación la profesora Gloria, vamos a tener también como comentarista al profesor Diego Fernando Pérez Trujillo, que es docente del Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, es licenciado en Español y Comunicación Educativa, es magíster en docencia, especialista en administración pública, e investigador del grupo en prácticas educativas sociales, dedicado a la investigación rural también desde hace un buen tiempo. Nada, la idea es que una vez termine la profe Gloria, podamos escuchar al profesor Diego y queda pues abierto los micrófonos para todas y todos los que queramos intervenir en esta hora y media de encuentro. Muchas, muchas gracias a todas y todos por conectarse. Y profesora Gloria, pues tiene usted la palabra y ya comparto entonces la pantalla. Muy bien, buenas tardes, los saludo muy especialmente desde Envigado, Antioquia, aunque ya acaban de mencionar trabajo en Bello, pero digamos que este es el escenario de Antioquia donde nos conectamos el día de hoy. Muy bienvenidos, realmente este es un sueño y como diría uno de los maestros de educación rural o de pensamiento rural en Colombia, Luis Fernando Zamora, esto es un tema muy exótico. Entonces les contaré un tanto de cómo llego acá, que tiene todo el sentido y de hecho pues las tesis nos develan o nos revelan ante los demás. Yo soy hija de una maestra rural, ella trabajó 35 años aquí en el departamento de Antioquia. Fui hija y digamos que cuando se es hijo de una maestra rural en un escenario de tanto conflicto, digamos, tenemos unas características propias en esa línea de ser familia. Entonces, digamos que esa es la inspiración y a quien le dedico esta tesis. Y a lo largo del tiempo, luego cuando yo me formo y llego a la universidad pública y egreso y me vinculo, mi primer escenario fue la educación rural. Y eso también me abrió un esquema como experiencia particular que me permitió generar estas, digamos, discusiones y reflexiones. Esta tesis en particular tiene una línea de tiempo de 12 años.
y muchos de ustedes dirán, ¿cómo una tesis se sostuvo en el tiempo? Fue validada en Argentina, donde fue mi pasantía, en la Universidad de Córdoba particularmente, y cómo pasa por dos universidades, y es que está atravesada por un tema personal que les voy a narrar una infidencia, y es sobre una hernia discal que después de correr mucho, de trabajar mucho, de pagar un doctorado con 3, 4 empleos, me enfermo de gravedad, termino una cirugía y eso hizo que me retirara, ¿cierto? Yo realicé el trabajo de campo 3 veces con la misma población y lo que pude detectar fue lo siguiente, el escenario, como van a ver ahorita, esta tesis es dirigido por el doctor Reinaldo Mora Mora, que es uno de los maestros también en el tema de currículo en el país, y porque toma el nombre de posconflicto, porque como les cuento, me tomó 10, 12 años elevar este proceso, hizo que revisara a profundidad unos elementos que no estaban antes y después con aplicación de las mismas técnicas de trabajo de campo que me permitieron detectar en los maestros, en la misma población de maestros, unas apuestas que no estaban antes y es porque este escenario o esos 10, 12 años estuvieron atravesados por la firma de paz en Colombia. Adicionalmente, como vamos a ver aquí más adelante, podemos ver a la línea 2, todo lo que subyace porque yo soy de Dabeiba, Antioquia, que está al occidente de Antioquia. Y Dabeiba, no sé si lo han escuchado en las noticias, lamentablemente ha sido uno de los escenarios de mayor violencia, asesinato, guerra y todo lo que deriva, lo que hemos vivido, muchos escenarios en el país, no solamente en mi pueblo, de donde yo soy, de donde yo trabajé, donde mi mamá trabajó, entonces, eso hizo que me permitiera como revisar a mayor profundidad y porque David fue elegido como uno de los escenarios también para recibir estos excombatientes, que eso cambió completamente el escenario, vamos a verlo un tanto. Entonces, nuestra pregunta inicialmente es, bueno, ¿cómo es el desempeño de ese maestro rural antes, durante y después? Vamos a ver una línea de tiempo medianamente larga, 12 años, y eso alrededor de esta, digamos, perspectiva es descubrir o describir mejor el papel del maestro, porque también se modificó a la luz de todos esos cambios que el mismo territorio fue acogiendo, fue implementando, fue asumiendo a lo largo del espacio. Pasamos a la tercera, por favor. Gracias. Como objetivos, pretendíamos rastrear los actores, claro, está el maestro especialmente, pero también las familias, pero también los pobladores de esos espacios rurales, todos los posibles modelos educativos flexibles durante y después del conflicto, llamémoslo que ya pasó el conflicto, pero sabemos que persiste. Entonces, cuando hablo de posconflicto me refiero puntualmente a la firma del acuerdo de paz. Y, por supuesto, caracterizar todas estas experiencias que han sido preciosas y le ha exigido, le ha permitido al maestro, particularmente de este contexto y escenario, reinventarse. Muchos de ellos hoy sostienen, ahora sí soy maestro rural, ahora sí entiendo la ruralidad, ahora sí me permito recrear y recrearme en un contexto que antes creía que tenía o le daba lo que necesitaba, pero que realmente cuando hablamos de un escenario de una población que necesita perdonar, que necesita sanar, ya el escenario cambia. La siguiente, por favor. Frente a eso, ya les conté aquí, grosso modo, estamos hablando de 10, 12 años, ¿cierto? Y como también les narraba, Dabeiba fue elegida como un espacio para reseccionar a aquellas personas que optaron por, digamos, empezar en una nueva historia, una nueva vida, y fueron ubicados en la vereda Llano Grande del municipio de Dabeiba. Llano Grande queda más o menos a 1 hora del territorio del casco urbano. Eh, Era una población bastante, digamos, desprovista porque esa población, esa vereda en particular pasó de tener más o menos 180, 250 pobladores a tener solo 2 familias. Y en un alto porcentaje fueron desplazados y asesinados. Entonces, cuando
La escuela vuelve, que fue la primera que vuelve en ese escenario del contexto de firma de, de los acuerdos de paz. Se recrea una maestra, una monoeducadora, asume esta escuela con 23 estudiantes. Cuando se elige sin aviso, sin anuncio, sin preparación, simplemente llegan en aviones cantidad de personas a esta vereda, eh, la población de un día para otro pasó de 23 estudiantes a 84. Y ya no estamos hablando solamente de primaria, sino postprimaria. Y eso cambió completamente el escenario. Adicional a ello, digamos que esa necesidad de repensarse la escuela pone en contexto actual, porque pasó por varios procesos de evolución y de nominación, la Escuela Rural de Alternancia. Eso hace también que pensemos la ruralidad diferente. Sabemos que hay escuelas rurales, sabemos que hay un monoeducador a cargo de, que hay por norma una cantidad de estudiantes que deberá asumirse por ese monoeducador, pero ya la escuela rural de alternancia, como hoy se denomina, tiene un escenario, unas funciones que cambiaron diametralmente y les voy a ir narrando más adelante en la quinta, por favor. Mm, La situación problema, digamos que no es una mentira o un escenario que desconozcamos como el tema histórico, social, el tema de la guerrilla, el tema del acceso, los espacios. Les decía que esta vereda está a 1 hora, pero la población con la que yo trabajé, los maestros con los que yo trabajé, que fue una población de inicialmente de 6 maestros, yo me tomé digamos, la libertad de elegir maestros de distintos escenarios porque Dabeiba es el tercer municipio más grande de Antioquia y tiene todos los pisos térmicos. Entonces tenemos población minera, pero también tenemos población que está al lado del Nuevo Paramillo, tenemos población de diferentes necesidades y escenarios, y eso me permitió, digamos, focalizar y entender cómo se leía ya la ruralidad. Eh, por supuesto, develar también aquellos modelos que se detectaron. Sabemos que eran ineficientes, sabemos que no han cambiado mucho o han invertido poco, pero al ser de Dabeiba esa población que fue, digamos, focalizada para esta población de insurgentes o exguerrilleros, pero también una inversión que no cubrió todas las necesidades, que hubo gente o personas que dijeron, no, yo aquí no me quedo porque no me están respetando los acuerdos iniciales, pero en primera instancia, digamos que hubo una inversión, y hay una anécdota de uno de los maestros que fue llamado para el trabajo de campo, y es que él viene a un encuentro aquí a Medellín con el Ministerio de Educación, personas desde Bogotá, casualmente le hacen una entrevista y le preguntan sobre las necesidades de su escuela rural. Él habla de todo porque estaba dando clase tipo Cantinflas en una carpita, en un árbol, casi que con bolsas negras, palos, en fin, en las peores circunstancias. Hacen un cruce de información con la que él da y detectan que a esa institución el Ministerio de Educación había donado un dinero bastante elevado para reconstruir la escuela, porque fue una de las escuelas que fue mayormente, digamos, sufridas, deterioradas por el tema de la guerra, con bombas, todo el tema de esta escuela está ubicada, por ejemplo, a la salida de Dabeiba en conexión con Mutatá. Entonces, digamos que ya es más zona bananera. Y se pudo entonces develar que la inversión que habían enviado directamente y puntualmente para esa escuela fue derivada para otra institución, mandaron fotos de otra institución a nombre de esta. Entonces, el municipio fue acusado de haber, digamos, tergiversado los fondos, y van a la escuela y es una de las mejores escuelas actualmente. Entonces, digamos que ese tema de la accesibilidad, de ser foco, de la inversión poca o mucha que llegó, de alguna manera ha permitido develar y hace parte de esa situación problema. Las escuelas de formación superior como escenarios, ahorita con el impulso que están teniendo las escuelas rurales, los espacios de formación clausurados, los mencionado ahorita, escuelas que
fueron completamente derribadas. El tema de acceso al escalafón docente rural, yo no sé hoy cómo el ministerio nos va a decir que se están abriendo licenciaturas en educación rural, como pasa ahorita con la Universidad de Antioquia, pero en el concurso docente no hay un perfil puntual que diga voy a vincular al maestro en educación rural. Es que esto no es nuevo. Colombia tenía antes de los dos últimos concursos 3 licenciaturas en educación rural. Una de ellas era en la UCO, Universidad Católica de Oriente, aquí en Río Negro, pero tuvo que cerrarse porque después de graduarse o estar en proceso de formación de la licenciatura, puntualmente pensando en educación rural, no se abrió en el concurso, entonces los maestros no sabían a dónde me inscribo, primaria, preescolar, ¿dónde me ubico? Entonces, no sé ahorita el ministerio cómo lo esté mediando, pero eso es una situación que he detectado bastante conflictiva. El tema de cátedra de paz es un tema absoluto, sigue siendo absolutamente incipiente para las necesidades reales del contexto. Las categorías desiertas que todavía nos siguen rondando y yo tengo la esperanza y la fe intacta con este grupo, con las personas que se vienen sumando. Hace 12 años que yo empecé a estudiar esto, habían unos encuentros mensuales, después pasó a cada, mensuales no, anuales, después cada 3 años, liderado por Luis Fernando Zamora de la Universidad Pedagógica de Colombia. Él ya se jubiló, entonces nos va cediendo como a nosotros la responsabilidad de asumir un tema que nos sigue costando, pero que sigue ahorita emergiendo con la pasión de ustedes y la propia. Las primas de difícil acceso, todavía no se tiene en cuenta el tema de la accesibilidad, de los horarios. Entonces hay una norma que dice que si a esa vereda en particular hay un carro de transporte público en X horario, no hay acceso o un monto adicional para transporte. Pero resulta que es que la escalera, el bus escalera pasará a las 8 de la mañana y la maestra o el maestro tendrá que estar a las 6 de la mañana o antes. Entonces, esa es ahí una contravía. Entonces, como maestro, me monto al carro de la leche. La mayoría de mujeres y hombres en el tema de describir esas características, hombres y mujeres tienen moto. Entonces, ¿qué implica que un maestro rural tenga moto? Es un tema que también hemos venido revisando. El rol y ejercicio en zonas de violencia, sabemos que Dabeiba tampoco ha sido ajeno, lamentablemente, a los asesinatos de maestros. Hubo una maestra, que vamos a ver una imagen al final, que también esta tesis está dedicada a ella. Ella muere posterior a la pandemia, lamentablemente, y es un ejemplo de vida para muchos maestros rurales. Yo pedí permiso digamos, a los insurgentes en esa época, antes de la firma, de visitarla. Me dieron permiso, pero la maestra me dijo, no la puedo recibir, la zona está llena de minas quebrapata, yo ya sé dónde pisar, tú no puedes ir, tú eres nueva, te puedes morir. Entonces, eso también hace que el contexto, las necesidades, los sufrimientos, los silencios que acontecen, que atraviesan un maestro en Colombia, particularmente, no voy a hablar solamente de Abeiba. Abeiba es una arenita, pero que refleja este universo que somos Colombia, y me refiero puntualmente a Colombia, porque la conclusión puntual que yo me traje de mi pasantía, donde estuve visitando universidades en Brasil, universidades en Uruguay, particularmente en Argentina, es cuál, que Colombia tiene una definición o una particularidad muy distinta a cualquier otra, y es que estamos atravesados por la guerra. Puede que la definición en contexto sea la misma, pero hay una situación que nos desborda, que nos convoca, que nos permea y que nos atraviesa y también que nos recrea, porque las necesidades son otras, completamente diferentes a Guatemala, al extremo sur, donde estuve haciendo la investigación para cruzarla con nosotros. Entonces, eso hace que nosotros nos pensemos distinto y tengamos mucho para contarle al mundo. Los maestros rurales con hijos huérfanos, ahí me defino yo. Yo veía a mi mamá cada mes, mi mamá no me podía llevar o no debía llevarme, o no estaban las condiciones. Entonces, como una maestra o un maestro rural que da su vida, que un sábado se dedica para el tema de
el restaurante escolar, reuniones, trabajo en equipo o su formación posgraduada, no le permite atender su propia familia. Entonces yo doy fe de ello y eso también hace que hoy esté aquí hablándoles desde un doble testimonio, no solamente como maestra en ejercicio, sino también hija de una maestra rural. La siguiente, por favor. Bueno, podemos avanzar. Entonces, de manera gruesa, me devuelvo un tanto. Sabemos que el acuerdo de paz formalmente fue firmado en septiembre de 2016. Mi enfermedad, mi proceso fue más o menos 2012. Entonces, podrán ver que ahí hubo, digamos, una situación que pareció negativa en su momento, pero que me permitió hacer el recorrido en ese espacio de 10, 12 años. Les decía entonces que Dabeiba fue elegida como esa zona. Inicialmente llamaron zona de despeje, sonó muy feo y fue cambiando y modificándose la forma de nombrarlo. Acá les muestro cómo ha venido cambiando. Inicialmente fue zona veredal transicional de normalización, luego fue espacio territorial de capacitación y reincorporación, luego agencia para la reincorporación y normalización. Ahí estamos con esa nominación y de ahí nace o deriva lo que hoy se conoce como la Escuela Rural de Alternancia, que es la que funciona en este momento en Llano Grande. ¿Por qué? Porque todavía allá recibe personas que están en conflicto, familias que están en conflicto y que solamente pueden llegar por seguridad en helicóptero. Entonces, eso hace que también las situaciones, digamos, de las maestras allá, las necesidades y van a ver que también las potencialidades han sido completamente distintas a cualquier otro escenario, porque en muchas de estas zonas que inicialmente empezaron, de estas agencias o llamadas, eh, eh, también agencias terminan, empiezan agencia, terminan agencia, pasó por zona, empezaron cerca de 36 en el país. Se sostuvieron cerca de 23 y Dabeiba es una de las pocas que se ha sostenido y ha mostrado que sí se podía. Ahora, mucho de esa, digamos, estancia o permanencia en el tiempo se le dio a las maestras, muchísimo. Adelante, por favor. Este mapa, yo sé que ustedes lo conocen mucho, es un análisis del índice de ruralidad, entonces nos muestra, digamos, lo más o lo menos rural. Dabeiba, bueno, no tengo aquí, si lo muestro de pronto no lo ven, bueno, ahorita lo van a ver más adelante en la siguiente diapositiva para que no perdamos tiempo, avancemos, por favor. Muy bien. Dabeiba, ahorita con el túnel del Toyo, digamos que va a quedar más cerca, estos 1905 kilómetros cuadrados permanecen, pero ahorita estamos a 4 o 6 horas, con el túnel del Toyo quedaremos a 2 horas. Y digamos que entre el año 95 al 2000 fue un descenso sistemático de la población, o sea, asesinatos, guerrilla y paramilitares. Entonces fue un pueblo que vimos irse apagando poco a poco, de pasar de 3 entidades bancarias que todas las volaron en la segunda incursión guerrillera que tuvimos, 3 incursiones guerrilleras en 2 años. El pueblo se fue un desierto de un día para otro. Nos tocó salir a los pobladores, a los negociantes, y les decía que de 3 entidades bancarias que teníamos, quedamos sin ninguna. No había confianza, no había posibilidad de accesar. Dabeiba entonces posee 4 corregimientos, tiene asentamientos indígenas, la mayor población indígena es en Veracatíos, también hay un legado muy lindo de la Madre Laura, de donde ella, si ustedes conocen de pronto la historia, sale de Jericó, viene a Medellín, conquista a una de sus amigas porque todavía no había pensado en recrear ese grupo de hermanas misioneras lauritas y llega a Dabeiba. Ese recorrido de Medellín a Dabeiba le tomó 9 días y en mula. Y eso hace que se genere, digamos, un reconocimiento distinto de lo que es Dabeiba, de lo que es su población, de todo lo que es, digamos, su capacidad. Les contaba, no en vano, que tiene todos los pisos térmicos. En este periodo de tiempo que les hablo, del 95 al 2000,
Los guerrilleros bloquearon el municipio. Entonces, a la salida para Mutatá, que es el Urabá antioqueño, bloquearon, a la salida hacia Uramita, que es el occidente antioqueño, bloquearon, y duramos bloqueados 3 meses. Nadie entraba ni salía, y los que vivíamos o teníamos familia allá, debíamos pasar un filtro con ellos y nos preguntaban, bueno, lleva arroz en su maleta, ¿cuántos son en su casa? No, eso es mucho arroz, allá no comen tanto, eso es mentira, lo lleva otra persona. Y así nos hacían filtro. Entonces uno llevaba desde la ciudad lo que no se consumía ya, no sé, aceite, eh, no sé, cosas que no produzca la tierra, muy cosas puntuales, sal, por ejemplo, pero el municipio abasteció todo el tiempo, toda la población, esos 3 meses. Entonces, ese día, esa época nos quedó muy claro que somos una despensa. Se producen casi todos los productos de la canasta básica familiar. Adelante, por favor. Hoy en día, el denominado espacio territorial de capacitación y reinserción, como les decía, tiene puntualmente dos escenarios de formación o tres. Hubo necesidad de abrir un CDI, un Centro de Desarrollo Integral. Yo lo estuve visitando días antes de hacer defensa de tesis que fue defendida en julio del año pasado y tenía más de 25 niños. Entonces, la población de 0 a 4 años es atendida. La población de 5 a 9, 10 años es también atendida por la maestra que ofrece o apoya el escenario de primero a quinto. Y existe una maestra de postprimaria, que es la que vemos en el escenario de la izquierda, que atiende toda esta población de ya los más grandecitos, digamos de sexto a 11. Esto ha hecho que, claro, las necesidades como el escenario del área de inglés se viera, digamos, seriamente afectada, pero ahí es donde aparecen las potencialidades. Por ejemplo, en este espacio territorial de capacitación y reinserción, vive hace más o menos año y medio, 2 años, una inglesa que está estudiando en una universidad francesa y vino a hacer aquí su tesis doctoral. Ella vive allá, está inmersa allá, levantando su tesis. Ella es la maestra de inglés de los niños, especialmente de los de postprimaria. Y como son visitados por tantas ONGs, por tantas, digamos, entidades, las maestras se han valido, se han apoyado de esos pobladores para que precisamente las apoyen en esas áreas o escenarios que ellas no son tan fuertes o que, digamos, no tienen la experiencia suficiente para. Ahora, eso ha permitido que los estudiantes tengan igual o mejor formación que los estudiantes del área urbana. Algunos incluso han optado y han solicitado ingreso del pueblo a la vereda, pero obviamente pues las condiciones están destinadas para, como les decía, es una escuela de transición para estos jóvenes o estudiantes y familias que tienen unas necesidades muy puntuales con el tema de la seguridad, de la guerra, en fin, el tema de la psicología, el tema del arte, el tema de la legislación, ya les contaba el tema de inglés, la gastronomía, el tema del deporte, todo tiene un maestro externo, todo, del municipio o de entidades que van a apoyar, incluso desde Medellín, con FENAL, con las cajas de compensación, están presentes allá todo el tiempo. Es como les decía, esto se vuelve una potencialidad porque tienen una formación, incluso un horario más extendido de lo normal. De las 4, 6 horas, 7 horas que puedan estar, se extienden mucho más. Casi que van a almorzar y terminan la jornada todo el día, incluyendo la maestra allí con ellos. Bueno, recibe el nombre de Jacobo Arango. Jacobo Arango vive allá, vive con su familia y se forma con todos los demás. Ahora, ¿qué pasa en ese escenario cuando están en la misma escuela, en el mismo espacio pequeño, reducido, los hijos de las señores de las veredas, de los campesinos, los hijos de los excombatientes, pero también los hijos de los que padecieron la guerra de un lado o de otro? Entonces, dos de estas maestras, son cuatro, dos de estas maestras perdieron su padre a manos de los insurgentes, uno por la guerrilla,
otro por los paramilitares. Encontrarse con el hijo del hijo que mató a mi papá tampoco fue fácil para el maestro, para las maestras. Entonces también fue un duelo y un trabajo y un proceso bastante fuerte e interesante. Leo les hablaba ahorita aquí está Rosa Quiroz Rueda, que es la maestra que fallece luego de la pandemia, pues a raíz de temas físicos lamentablemente y que tiene una historia de vida preciosa y ahorita les narro un poquito más. Avanzamos, por favor. Gracias. Como marco referencial, ya les contaba que el microanálisis tuvo un laxo bastante largo, entonces se actualizó y se sigue actualizando todo el tiempo de qué pasa alrededor del mundo con todo lo que se levanta. Hoy en día, les digo, hace 10, 12 años no había nada. Hoy en día casi que es un artículo diario, porque yo estoy accesada o activada, digamos, a diferentes fuentes todavía para enterarme qué está pasando alrededor, incluso en habla hispana. Entonces eso me llena de satisfacción de cómo se viene moviendo esta categoría en función de que crezcamos, aprendamos, develemos, leemos entre líneas, nos permitamos ser y hacer en función de esto que nos llama y nos reclama. Entonces el estado del arte, ya digamos, lo he venido narrando, pasa por precarias condiciones laborales del maestro, descontextualización y desconexión de la formación, les hablaba ahorita de las licenciaturas, el abandono estatal, les contaba la historia de este maestro que dejó en claro que su colegio no fue el que él recibió el dinero y los recursos que debió, la necesidad de combatir el analfabetismo no solamente en los niños, sino en sus familias y todavía en los niños trabajadores. Hay espacios donde todavía aplica perfectamente el tema de el periodo de cosecha, darles espacio a los niños rurales, con sus familias para ausentarse por periodo de días, porque persiste el tema del trabajo para ellos y es, digamos, un ritual que se hace con sus familias. La educación entonces rural sigue teniendo necesidades, pero donde no lo hemos pensado diferente, ya muestra esperanzas. Para mí, que he mirado el fenómeno un largo tiempo, eh, el maestro es absolutamente determinante para el país que se viene construyendo. Yo tengo fe en que lo vamos a sacar adelante. Avancemos, por favor. Aquí mostramos, digamos, una matriz de congruencia con las categorías gruesas que se trabajaron y cómo una cosa me lleva a la otra y a su vez a la siguiente. Entonces, educación rural y post-conflicto, ya les hablaba porque hablamos de post, aunque sabemos que persiste. El objetivo que era describir el marco o el escenario y el rol del maestro en este contexto en particular, como subcategorías emergen temas como la profesionalización de este maestro, la misma formación, el acceso al escalafón y el desempeño docente. Cuando mi madre fue maestra rural, existía en Colombia un reconocimiento especial, no solamente en dinero, en remuneración económica para el maestro rural, sino también en tiempo para el ascenso. Se facilitaban los créditos en ese tiempo, se facilitaban, digamos, no la exigencia, pero sí la cantidad de tiempo. Por ejemplo, el maestro rural necesitaba 3 años para accesar o para escalar de un nivel a otro, el maestro rural solo necesitaba año y medio. Para mí, en las necesidades, en las circunstancias, debería funcionar igual. Debería el maestro tener rural mayores condiciones, facilidades y garantías para esa accesibilidad, para la remuneración y todas las facilidades que se le pudieran presentar al maestro rural por todas las demandas tan distintas que tendría o que tenemos los maestros en contexto urbano. En ruralidad detectamos o trabajamos qué es lo rural, diferente a la ruralidad, la educación rural, el niño rural, la comunidad en general, que implica la ruralidad, los actores armados y por supuesto esta categoría que emerge con tanta fuerza en este contexto que es la escuela rural de alternancia. Avanzamos, por favor. En currículum, hablamos de la necesidad de pensarnos un modelo distinto, flexible, contextualizado, que nos permita hablar de educación rural, pero también formal.
los modelos flexibles que integran la escuela nueva, la pedagogía de la paz que todavía está por escribirse, repensarse, reestructurarse, la educación para la paz, la misma cátedra de la paz y por supuesto la accesibilidad. Y como conflicto, todas las experiencias que nos trajeron hasta hoy. Entonces, hablar de la firma de paz, yo les dije que para Dabeiba y para el maestro les cambió la perspectiva 100% de lo que es el país, de lo que es el territorio, de lo que es vivir en conflicto, pero también lo que es ser maestro en medio del conflicto. Las zonas veredales, el posconflicto y sobre todo las emociones por todo lo que acontece allí. Acá me quiero detener un tanto porque el tema del niño rural tuvo un impacto superior al que pudimos haber intuido desde el principio. Entonces, niños que llegaban a la escuela por primera vez, que nunca habían usado un uniforme, pasaban horas frente al espejo, solo viéndose de uniforme. O sea, era para ellos increíble. Otra situación que se presentó muchísimo, y es que a los niños, hijos de los excombatientes, si bien no estaban en las filas de la guerra, sino cuidados por otros terceros a quienes fueron encomendados, les fue enseñado a muy tempranísima edad que el nombre de pila no era develado, era sagrado. Entonces, si yo me llamaba, no sé, Sandra Ceballos, me habían enseñado que eso no se podía nombrar y que yo me debía llamar, que yo me debería nombrar de otra forma. Me enseñaban que me llamara Susana Barrera. Entonces, volver al nombre, que fuera llamado en una lista, que yo pudiera escucharme ser nombrado con mi nombre de pila y sin miedo levantar la mano y decir aquí estoy presente, fue un trabajo bastante intenso por las maestras y que devela el tema que les nombro acá de las emociones, que devela el tema de la identidad, que devela el tema del reconocimiento, el tema de la escuela, cómo se vuelve un protagonista, un escenario, se vuelve un reencuentro con la vida, con el amor, con la familia, particularmente la familia. Yo escuché muchísimos de estos jóvenes que ya llevan un largo periodo o acaban de llegar, y es que muchos de ellos no vivían con su familia y que es volver con la familia, con el papá, la mamá biológicos. Es un choque muy duro, muy fuerte, que en ocasiones fracasa. Entonces también cómo la escuela trata de mediar, y ahí aparecen los psicólogos, aparecen los psiquiatras y todo el acompañamiento que han hecho las escuelas con ello. Vamos hacia adelante. Lo rural. Definir lo rural hoy en día sigue siendo un reto. Lo rural, diferente a lo no rural, sigue siendo una definición. Pero entonces, ¿qué es lo rural o lo plurirural? ¿Hasta dónde puedo definir lo rural como el territorio y el espacio de pasados 1000 kilómetros, 300 kilómetros? Puedo denominarlo rural o no rural. El tema del campesinado, cómo aparece para definir lo rural y sobre todo, entender que cada población tiene un concepto de rural diferente. Entonces, particularmente esta población denomina lo rural como paz, como esperanza. Esperanza que no se vive en el pueblo. Allá viven en paz. Claro, hay un filtro. Claro, allá, digamos, para poder entrar es seguro, sí, pero hay un filtro, hay guardaespaldas de ciertas personas que todavía, o personajes que allá persisten y viven, pero se vive en paz. Y eso hace que también sigamos pensando que definir de manera puntual, única y unívoca el concepto de rural sigue siendo un reto que yo todavía no me atrevo a encararlo porque eh, lo definimos de acuerdo a la vivencia de la estructura que tenemos. Pero sí podemos hablar, adelante, sí, al siguiente, eh, de lo que es currículo. Entonces, el currículo, según la prescripción llevada al escenario de lo rural, nos situamos puntualmente en lo que es urbano y rural para esta población y sobre todo el tema de la muerte y la finitud. Las definiciones de currículo, como podemos ver aquí en Cuervo, pasan por muchas aristas. Yo me agarro de esas dos
que las tiene, no me las invento yo, ya las tiene, y eso hace que aparezca otra necesidad que por fortuna viene emergiendo últimamente, y es hablar de un currículo propio para la ruralidad. Entonces, si hablamos de un currículo propio, hablamos de contextos particulares. Si hablamos de contextos particulares, hablamos de, si pudiéramos quedarnos con una definición en un contexto específico, sería la propia de ese contexto. Avancemos, por favor. Los objetivos de los estudiantes en escenario de currículo rural, puntualmente me voy a quedar con este, el grisecito, mejoramiento del autoconcepto en el niño. Los niños que llegaron hace 8 años, 12 años y que han vivido el proceso completo a hoy, allá en esta zona, en esta escuela de alternancia, se ve, se nota, se detecta todo el proceso. Y por fortuna la maestra que han tenido ha sido la misma y ha guardado, digamos, hecho un repositorio de todo el proceso audiovisual, escrito, gráfico. Cuando llegan los primeros maestros a trabajar el tema del arte, cómo habían rayas, cómo había todo oscuro, cómo había una rabia inmensa, cómo un estudiante por pelear con otro por un lápiz se retira del colegio hasta su casa y trae un cuchillo porque va a asesinar a su compañero, y la profesora se atraviesa y lo abraza y le dice, máteme a mí, tiene mucha rabia, máteme a mí. Y lo que hacen es abrazarse por espacio de 30 minutos y llorar. Entonces, ellos cómo narran, cómo ya se les ve seguros y cómo todos estos programas que han llegado han servido bastante. Uno de ellos, en este caso particular, es una entidad inglesa que les donó unos recursos para formarse, no solamente equipos, sino también profesionales para formarse como periodistas. Entonces, hay una chica experta en el tema de maquillaje, hay uno en audiovisual, edición, hay otro en micrófono, presentación, cada uno tiene una especialidad, ¿cierto? Entonces eso también les ha permitido tener un escenario laboral. Algunos de ellos pensaron volver cuando todas estas, digamos, promesas no fueron tan reales como se estimaba en primera instancia, eh, y muchos de ellos ya tenían ya sabían algo para hacer. El SENA capacitó, ya tenían otros recursos, está el panadero, está el barbero, entonces yo tengo de qué trabajar y vivir, no tengo que volver a las filas. De esa población que llegaron, yo les contaba, pasamos de 23 a 84 estudiantes, solo se reinsertaron. Bueno, la palabra ahí reinsertar no aplica. Regresaron, lamentablemente, a estas filas dos jóvenes, pero los demás siguen, están trabajando, si no en Dabeiba, en Medellín o en cualquier otro escenario, pero se están ganando su vida, su dinero de una manera diferente y honrada, porque ya hay un arte, ya hay un desempeño. Entonces, acá por el temas de espacio no les puedo mostrar, pero ellos editaron para la Aldea de la Defensa, me editaron un video donde muestran fotos, algunas editadas por ellos, otros recopiladas por mí, para, digamos, ver en imagen, porque no tiene sonido, en imagen todo lo que pasa. Se los puedo pasar el link porque es bastante largo, o si lo quieren buscar en YouTube, hay bastantes videos hechos, editados por ellos, porque, digamos, se han permitido hacerle seguimiento, acreditación, estabilizar como todo ese tema de lo gráfico y lo escrito para dar cuenta de todo lo que ha pasado hermoso con ellos. Adelante, por favor. Los objetivos de los maestros, aquí de manera gruesa les presento 4. De manera puntual, yo me quedo con la posibilidad de formación de actitud positiva hacia esa innovación de nuevas metodologías de aprendizaje. Todo lo que hay, o sea, las maestras se sienten invadidas, llega una cantidad de pobladores, de personas externas, no estaban citados, no fueron anunciados, pero listo, hagamos equipo, apóyeme en esto. El plan de estudios tiene esto, entonces apóyeme en esto. Lo que les contaba ahorita de la inglesa que está ya haciendo su trabajo de doctoral, entonces venga, apóyenos con inglés y todo lo que eso les ha permitido, digamos, develar. Por eso yo sigo insistiendo. Los maestros rurales son el futuro de este país. Adelante.
los padres y la comunidad. Entonces, cuando en el escenario escolar aparecía alguna dificultad y cómo extender eso en paz hacia el exterior o en una reunión de padres de familia donde se encuentran las fuerzas públicas, porque van mucho, el exguerrillero, el excombatiente, el que sé de alguna manera, o el rumor que asesinó esto o aquello, que es mi familia o que fue mi papá, no fue fácil. Para las maestras no fue fácil. Y eso también ha generado, digamos, una complicidad distinta a lo largo del tiempo. Hoy en día ya se reconocen y se respetan, ya hay esperanza, ya hay amor, y eso no se dice porque me lo contaron, yo lo vi, lo sentí porque estuve en varias ocasiones con ellos. De verdad que ya hay respeto, como les digo, estos jóvenes que han estado por largo periodo de tiempo allí, se les nota la evolución. Absolutamente, son otros seres humanos. Adelante, por favor. La articulación de la Cátedra de Paz sigue siendo imperativo. Entonces, el día que llegan los primeros pobladores, eh, como los excombatientes, entonces la maestra pensó en que los recibiría con una línea o una bienvenida humana de niños con los globos blancos y camisetas blancas. Eso debió haber estado escrito allí, los debieron haber capacitado. Ellos sostienen que nadie les dijo que ahí van a recibir semejante población, semejante reto, ni mucho menos fueron capacitados. Pero cómo eso ha venido permeando sus necesidades y dicho por ellas, hoy sí me siento maestra, hoy sí me siento maestra, por toda la exigencia que he tenido a lo largo de este tiempo con esta población en particular. Avancemos, por favor. Los principios rectores del Cátedra de Paz todavía siguen incipientes. Estos son los que nos propone Vázquez, por ejemplo, pero para mí son, digamos, el pilar fundamental. El reconocimiento del otro, la formación del pensamiento crítico, el conocimiento de sí, por supuesto, la construcción de democracia, eso implica la ciudadanía, la cultura política, cómo vemos el país. O sea, escuchar a estos jóvenes es realmente interesante cuando se habla de un principio básico o rector para vivenciar la paz de verdad. Avancemos, por favor. Digamos que lo que viene a continuación, si avanzamos, es, digamos, el recopilado el extracto que yo he hecho a lo largo del recorrido, pensándonos puntualmente un currículo escolar para la ruralidad, y estos son los elementos. Porque está aquí situado el tema artístico, cultural, porque fue lo que pudo contener, ayudar a sanar, desvirtuar. Bueno, estamos aquí en la escuela. Ya no hay guerra aparentemente. Ya el reto y la propuesta es otra. Entonces, aprendamos a convivir. Y eso como nos ha llevado a pensarnos una estructura de amor y respeto tan distinta. Entonces, ven las otras áreas, claro, pero la docente tiene puntualmente eh, énfasis en todo el tema cultural y artístico. De hecho, tienen una emisora que les permite también eh, seguir practicando todo lo que han recibido y enseñado o formado en el escenario de periodismo, pero también dan cuenta de qué es lo que pasa en la vereda, informes puntuales. Es bastante interesante cómo se evidencia ya el tema de la vereda escolar, de la emisora escolar, perdón. Avancemos, por favor. Educación para la paz. Seguimos, digamos, construyendo. ¿Qué pasa o cuál es la deuda? Poco está escrito. Entonces, esa es una deuda que tenemos para ir, digamos, condensando, para ir avanzando. Por favor, la siguiente. Claro que sí, por acá me dicen la presentación se las puedo pasar, por supuesto. Lo que incluye el acuerdo de paz, eso es lo que dice el informe basado en la Comisión de la Verdad del 2016. Mucho de esto sí se ha cumplido en este territorio, es cierto. Los búnker o carpas que habían hoy en día son unos apartamentos, son, digamos, unos horarios específicos para acompañar las familias y los niños de los excombatientes
Y hoy en día, digamos que es una población bastante interesante. Hoy en día comprar un lote en Llano Grande es más costoso que comprarlo en otra zona rural del municipio. Con eso les digo todo, con casas preciosas además. Avancemos. ¿Qué es el conflicto? Muy cercano también me devuelvo un tanto a pensarnos qué es lo rural. El conflicto, más allá de hablar de paz o de calma o de armonía o aquello que irrumpe un escenario de aparente paz o calma, trasciende más allá, volvemos a un contexto específico como este, porque conflicto fue lo que acabó con la vida. Entonces, aquí la anterior definición la sumamos a paz, esta la sumamos a vida, porque si bien fue lo que más se perdió, también fue lo que más, digamos, ellos tienen como una luz de esperanza y que se les nota en la sonrisa, en los proyectos, en la forma en que vivencian sus escenarios escolares y familiares. Avancemos, por favor. Entonces, según Indepaz, los propósitos de las zonas veredales son preparar ese grupo poblacional que allí asiste y sobre todo tener unas garantías. Sabemos que no funcionan 100%, pero han hecho que haya una luz de esperanza o que nos sirva de telón o de base para lo que las maestras rurales han podido realizar. Avanzamos, por favor. El marco legal que sostiene esta pesquisa puntualmente es el Plan de Educación Rural, situado en el artículo 3. Aquí tenemos pues como una descripción puntual y tiene que ver con el reconocimiento de las condiciones de esos espacios, nombrados como territorio, como cultura, como geografía e historia. Entonces, para mí es súper importante que las maestras estén llevando un historial, no solamente gráfico y audiovisual, sino también narrativo. Una de las maestras, por ejemplo, escribió un libro de cuentos y hay un cuento muy fuerte que habla sobre cómo un pedazo de tela de camuflado persiste en una de estas niñas que llega a la escuela porque fue la última tela o uniforme que usó su papá guerrillero. Ella es testiga del asesinato, eh, le quitan la ropa, ella conserva un pedazo, un trozo y elabora eh, una muñeca. Y todo lo que pasa alrededor de la muñeca. Y la maestra fue recabando, ¿sí? Bastante información alrededor de todo lo que surgió, porque muchos de ellos fueron testigos visuales, presenciales. De hecho, me iban a facilitar unas memorias con información inédita. Yo les dije que no, pues podía poner en riesgo mi vida por toda la información que todavía circula y está en manos de los niños, de los niños, de los jóvenes. Este cuento ella lo fue a publicar y el Estado se lo prohibió. Le dijeron que ellos se encargarían, pero que iban a modificar las historias a su amaño, porque no podían dejar entrever muchas cosas que estaban escritas con la verdad de los niños. Entonces, y que pondría en riesgo el tema de toda esta firma y todo este, digamos, escenario que sabemos que no ha sido del todo transparente. Entonces, ella optó por no ceder los derechos de este libro y ella dice que cuando el país esté listo, cuando no corra en riesgo su vida, seguramente lo publica. Pero hasta allá fue la instancia de la escuela de escuchar los niños, de permitirles narrarse, llorarse, describirse y sanarse a través del arte, en este caso el tema de la escritura, el tema de la escucha, el tema audiovisual. Hay mucha información que no se puede sacar a la luz por seguridad de los mismos niños y de los maestros, pero que sigue ahí atravesando la realidad y que les ha permitido ser y hacer los niños que han mejorado hoy en todos los escenarios. Avancemos, por favor. La metodología fue estudio de casos. Puntualmente usamos la entrevista a los maestros, la cartografía social y pedagógica y una línea de tiempo. Ya les contaba que inicialmente fueron 6, pasamos a 5 por la maestra que fallece. Y hay unos criterios para elegir la población de
de estos docentes que hicieron parte de la investigación. Mínimo 5 años de experiencia en el territorio, mínimamente licenciados, el estatuto 1278, y fueran o no davivanos, había una experiencia interesante, pero coincidió que de esos 6, uno no era davivano, entonces podría dar cuenta como mayor historia, antecedente de estas historias tan hermosas que pasan allí. Avancemos, porfa. Discusión final. Avancemos. Como conclusiones, yo diría que todavía preliminares, siguen siendo incipientes. El sobreesfuerzo y el gran orgullo de ser maestro rural en Colombia. O sea, son absolutamente mágicos, valientes, son almas realmente de vocación. O sea, yo, si bien he sido maestra rural, mi mamá fue maestra rural, con todo lo que pude develar, me siento más orgullosa de ser colombiana y maestra rural, de verdad. Los tiempos de pre y posconflicto cambiaron completamente la lectura del país y el lugar que tiene el maestro rural. Pero lo que más me gusta es que el maestro rural se reconoce diferente. Y una cosa es que yo vea el contexto diferente, pero es que yo soy diferente, yo puedo hacer la diferencia. Todos los actores que emergen allí, la ruralidad colombiana, ya les decía ahorita, con la conclusión que me traje de la pasantía, somos distintos a cualquier forma de ser, de vivir, de tejer la ruralidad, y el concepto de ello está atravesado por el tema de la guerra, los procesos de paz, la cátedra de paz, lo que les contaba ahorita, los modelos flexibles, la valiosa experiencia e inspiración. Por aquí alcancé a leer a alguien, tenemos mucho para contar, por supuesto. Estoy segura que Daviva solamente es una ventanita, un farolito, pero hay mucho para contar maravilloso que hay alrededor de estas prácticas, y sobre el currículo rural que también está por reescribirse. La atención prioritaria a las emociones de posguerra es un tema que salva vidas. Eso lo sospechamos, pero en la vida real se urge, porque hace la gran diferencia de que las maestras, los maestros sean capaces de mediar todo el conflicto y que los niños se permitan sanar para seguir adelante y tener una perspectiva de vida diferente. Explicar la teoría, mejorar la práctica en función de lo que es ser y estar. El currículo rural, vuelvo, insisto, lo hacemos todos. Yo confío que lo que está emergiendo ahorita nos permita más adelante, no sé, hacer un compilado, elaborar entre todos algo que todavía está por construir como hallazgos. La Escuela Rural de Alternancia es un modelo que no es viejo en Colombia, pero sí muy nuevo en su reconocimiento. Muy pocos escenarios lo tienen, aunque pareciera viejo en la práctica de diseño en el espacio de Colombia, tampoco era es muy reconocido. Ni siquiera la misma escuela en Dabeiba se reconoce como rural de alternancia, pero lo es. En documentos está, funciona con las dinámicas diferentes. Lo que les decía ahorita, todavía llegan estudiantes de cualquier lugar del país, llegan en helicóptero por situaciones muy tristes. Proyecto rural, proyecto educativo rural es un tema que hay que seguir construyendo. La reforma agraria nos dicen unas cosas interesantes, pero queremos ver si eso aplica al 100%. El arte mano rural es un modelo que se crea esta maestra de posprimaria, Lady se llama, y le estaba mostrando ahorita una de las imágenes, la pueden buscar en YouTube, porque todo lo que implicó manos y el arte les permitió recrear tantas cosas que podemos a llamarlo como un modelo curricular. Visibilizar todo lo que ya lo hemos dicho y no me canso de repetirlo, lo que es ser y hacer maestro rural o educación rural, las estrategias de retención escolar. Entonces, hay cosas tan humanas y hermosas como un estudiante que se iba a retirar porque no tenía que comer o porque llevaba solo frijolitos. Entonces la maestra todos los días le cambiaba su almuerzo por los frijolitos o el arroz pelado con arepa, y hizo que su estudiante permaneciera. Ese estudiante termina la primaria, termina el post y trabajaba acá en la minorista y pasa a medicina a la de Antioquia. Años después, estamos hablando de la misma maestra que está ahí en la imagen, que es la maestra que está apoyando el modelo postprimaria.
Ella pierde un hijo, su segundo bebé lo pierde en una zona rural, tuvo que quedarse con una hemorragia porque se había desbordado la quebrada y no había paso, no había quien la rescatara. Fue un proceso médico bastante serio. Ella pide una cita médica en una entidad privada de la ciudad de Medellín y adivinen quién la atendió. Su estudiante. Su estudiante que ella le cambiaba su almuerzo por el frijol. Entonces, como esa historia, yo sé que hay muchas por contar. Entonces, ese modelo, esa visibilización, esas estrategias de retención escolar rural, esos aportes a ese modelo de cátedra de escuela nueva todavía sigue en líneas. Avanzamos, porfa. Limitantes, sigue siendo una categoría exótica, necesitamos más trabajo en sitio o hacer visible lo que sucede en sitio, a seguir creciendo como red. Esta es una iniciativa que hay que seguir apoyando y la apoyo profundamente. Mayor respaldo estatal, formación especializada, bibliografía focalizada y sobre todo, en mi caso, como les contaba ahorita, que una dificultad de salud se volvió mi fortaleza porque pude hacer visible algo en una línea de tiempo bastante extensa. Posibles líneas de investigación, yo me planteo varias. El tema de la emoción y el arte, el tema rural en red, las cátedras de paz, la retención escolar, los proyectos económicos y autosostenibles, porque los maestros pueden aportar a ello. Hoy sucede mucho en situaciones o en escenarios rurales que nos dan el aporte económico, nos dan el restaurante, pero ¿qué tal si complementamos el restaurante sembrando como comunidad? Y eso ha hecho que muchos proyectos sean autosostenibles y tenemos pues evidencia de ello con estos testimonios que nos dan los maestros. El arte en contexto rural, estrategias de psicología para la sanación del posconflicto, esto también hace parte de una posible línea de investigación. Educación de calidad y planes de estudio flexibles. Adelante. Sueños, esos son los sueños que los maestros me dijeron. Grosso modo, conciliar el campo y la escuela, retirar el estigma del niño campo como igual guerrillero, y los aportes significativos de todo lo que pasa allá que no son visibles acá, impulsar proyectos, diagnosticar mejor para, digamos, develar mucho más la profundidad de lo que pasa y sobre todo no esperar el paternalismo estatal, aunque es insípido, para que las familias se movilicen diferente. Por favor, muy bien, adelante. Discusiones de cierre. Yo creo que ya he venido develando muchas. Lo resumo en una cosa, visibilización. Adelante. Publicaciones, de aquí derivaron dos artículos, uno en Argentina y uno en México, como visibilización. Entonces está el video que les nombraba, hacer parte de este grupo para mí es súper importante. Y estoy en deuda de la devolución social de la información que tendrá lugar más o menos en 2 meses. Estamos tratando de reunir todos los maestros rurales y urbanos de Dabeiba para hacer todo el proceso. Y para finalizar, una frase de la maestra que se nos fue antes de tiempo. Uno de los artículos es un homenaje a ella, también se los voy a compartir si lo quieren leer. Y ya nos dice o nos dijo, ser maestro rural es sinónimo de alma guerrera. Y ustedes son guerreros. Muchas gracias, queda abierto el espacio de comentarios, preguntas y sobre todo mi compañero. Vale, mi profe, muchas gracias. Una discusión maravillosa también, real, ¿no? De nuestra situación. Entonces vamos a proceder a darle, en primer lugar, la palabra al profe Diego como comentarista y luego los minutos que nos queden, pues para que los que tenemos ya la manito levantada podamos hacer uso de ella. Adelante, profe Diego. Bueno, pues primero un reconocimiento enorme a la profesora Gloria Elena por ese trabajo tan bello, ese trabajo tan inspirador, tan determinado, tan disciplinado que quiere compartir hoy con nosotros en torno a los maestros rurales en tiempos de posconflicto. Yo siempre quiero destacar en términos de estos ejercicios investigativos, digamos, la distancia que toma un proceso en el que digamos, hay una parte de uno involucrada y cómo
esa parte, digamos, ese atravesamiento que involucra el proceso de indagación, pues permite de una manera más, digamos, de una manera más evidente esto, como dar cuenta de esas transformaciones que tienen que surtir los procesos de investigación. Finalmente se investiga también, digamos, como para posicionar conceptos, teorías. Algunas veces se investiga, digamos, como con intereses más utilitaristas, pero esta es una investigación con muchísimo sentido, digamos, con muchísima vida y con muchísima pertinencia porque permite ver un proceso de transformación en lo personal. Y esto pues yo quiero, digamos, destacarlo de todo lo que nos está compartiendo hoy la profesora Gloria Elena. De entrada nos plantea, digamos, la relación que existe entre el objeto y, digamos, su vida personal como hija de una maestra rural y cómo también este proceso pues da cuenta de una pregunta importante en torno al desempeño de quienes se han tomado la enorme responsabilidad de orientar los procesos de formación en los diferentes contextos geográficos de la ruralidad en Colombia. Y por ahí también a mí me vienen unas preguntas y me gustaría de pronto que la profesora nos ayudara un poco en eso, y es, digamos, sobre el asunto de hablar de lo rural en plural o en singular. Y es que pensamos que, bueno, partimos de una visión de la ruralidad, digamos, como desde una perspectiva o más bien en tono de generalización. Y sabemos que por la diversidad de la misma geografía colombiana, pues las ruralidades son diversas, ¿no? En nuestro país. Y las expresiones rurales y las expresiones campesinas, pues nos permiten pensar en unos enormes márgenes de comprensión, sobre todo desde estos fenómenos que se dan en términos de las diferencias geográficas que existen en nuestro país y que incluso a veces nos ponen a pensar que han impedido de una manera, de una manera intencionada construir un proyecto de país diverso en medio, digamos, como de todas esas diferencias que tenemos como colombianos, pero que por otro lado son una fortaleza enorme y tradicionalmente, históricamente han surtido como diferencias casi reconciliables en lo étnico, en lo cultural, en lo social, en lo económico, ¿no? Eso como un primer elemento. Me interpela mucho el asunto de la formulación problemática de esta experiencia investigativa. Y por supuesto que estoy de acuerdo con, digamos, esos rasgos problemáticos del proceso que tienen que ver como con ese proceso de transformación que va surtiendo la escuela rural, con esa deuda social, histórica, en términos de infraestructura, de espacios, de acceso, de esa ineficiencia en la inversión, digamos también de ese olvido, pero me gusta mucho que la profe destaca el espíritu combativo y determinado de los profes rurales, que son esa Colombia bonita en la que queremos creer y que tradicionalmente nos han planteado, digamos, que como que no vemos mucho como el avance, seguimos creyendo en la brecha de diferencia entre la educación rural y la educación urbana, pero hay profes que se la están jugando, hay profes que están, digamos, planteando procesos alternativos desde las perspectivas territoriales, desde la necesidad de pedagogizar el territorio y desde la necesidad también de transformar el currículo hacia un currículo que pueda leer esos contextos, ¿no? Eso lo podemos ver y esta red es como una manifestación de ello, es una prueba de ello, es una prueba de ese esfuerzo por visibilizar esas prácticas que están impactando en los territorios y que nos permiten pensar, digamos, en un futuro para la educación rural y en ese mismo orden, en un futuro para el país, porque Colombia en definitiva es un país rural, ¿no? Pensamos también, digamos, en otros elementos importantes sobre esas categorías de análisis. Me gustó mucho la discusión, profe, también sobre el asunto o el diálogo entre el conflicto y el posconflicto. ¿Cómo se transforma la investigación cuando se tiene, digamos, que pensar en en esas dinámicas temporales, ¿no? Que usted tuvo que enfrentar, pues, por su propia situación personal.
Y también se nos hablaba, y esa es otra pregunta que nos formulamos mucho los que curioseamos en este tema de la educación para la paz, de las pedagogías para la paz, y es si podemos hablar de un posconflicto o más bien de un posacuerdo, porque, digamos, los conflictos vinculados, digamos, como a las expresiones políticas alzadas en armas, pues son variados, ¿no? Y la firma del acuerdo con uno de los actores, pues ni siquiera resultó ser el fin de uno de esos conflictos, sino, digamos, como un momento en el que se circunscribe un acuerdo y empezamos posteriormente como a tener que enfrentar las dinámicas o las consecuencias de esto. Entonces eso como una pregunta también, como una inquietud que me surge. También el tema de y es en general como si hablamos más en plurales o en singulares sobre la paz o las paces, sobre lo rural o las ruralidades, que son elementos muy importantes que atraviesan todo su trabajo investigativo. Nos ponemos a pensar también en términos de estas discusiones sobre la paz o sobre las paces en el asunto de las desromantizaciones, ¿no? ¿Qué significa la paz? Y eso, pues, los estudios críticos de paz y conflictos nos dan algunas luces al respecto. En algún sentido, para muchos significa como la armonía total, ¿sí? En otros sentidos significa la superación de las tradicionales estructuras de, digamos, exclusión e inequidad que pueden darse vía política, que pueden darse vía participación ciudadana, o si definitivamente la paz es que los, digamos, actores en confrontación se alcen, dejen las armas y cesen las hostilidades, ¿no? Entonces, esos asuntos vinculados fundamentalmente a esta discusión sobre la desromantización de la paz. Otra cosa que me preguntaba también, profe, es cómo se trabajan en las ruralidades del departamento de Antioquia, fundamentalmente en el contexto en el que usted indaga, el asunto de las semióticas, de los símbolos. Me gustó mucho lo que usted planteaba sobre la ruralidad como ese escenario de paz, el campo como ese escenario de paz, el campo es paz. En algún proceso en el que estuvimos involucrados aquí en el departamento del Huila, se nos planteaba que la paz era el café, que la paz era el maíz, que la paz era la tierra y no la paloma, porque la paloma no se ve en los sectores rurales. Entonces, digamos, esas construcciones de símbolos sobre paz también nos ponen en una discusión, digamos, pues más académica que nada, esto en torno, digamos, a esas ideas que se nutren, digamos, de estas visiones. Y por último, también el asunto, profe, de la cátedra de paz es algo que me llamó mucho la atención en su disertación, y digamos como las enormes posibilidades que tiene, pero también como la instrumentalización desde la visión oficial que se ha surtido en este campo, ¿no? Entonces resulta ser la cátedra de paz un espacio olvidado dentro del currículo. Me gustó también mucho, digamos, lo que planteaba usted sobre el currículo, la necesidad de territorializarlo, de pedagogizarlo, de sensibilizarlo a la luz de las dinámicas de las comunidades en los sectores rurales. Y este asunto de la cátedra de paz termina convirtiéndose en este rincón olvidado, oscuro, de las actividades de formación, que en el mejor de los casos terminan con una semana de paz en la que se pinta una paloma y en la que se hacen unas actividades y el resto del año estamos en conflictos. Y la cátedra pues no repercute en las convivencias escolares, la cátedra no repercute en la formación ético y política, y la cátedra no repercute en la transformación de las semióticas o de los símbolos con los que identificamos la paz. Por último, me encantó, digamos, como el asunto de las conclusiones que usted nos planteaba en la discusión, en el tema del sobreesfuerzo y el docente y el orgullo que significa ser docente rural. Y aquí todo mi reconocimiento, yo fui docente rural durante más de 11 años aquí en el departamento del Huila. Ahora trabajo en la Universidad Surcolombiana como docente del departamento de psicopedagogía y sigo orientando mis prácticas para que los futuros educadores se piensen en las ruralidades,
para que comprendan, digamos, que allí es donde necesitamos a las personas más cualificadas como usted, mi profe, también, que lucha a diario por esto y desde este ejercicio investigativo pues nos conmueve y también nos invita a pensar que sí es posible esa transformación con la que estamos soñando. Y me gusta eso con lo que usted cierra el asunto del sobreesfuerzo y el orgullo de ser docente rural y cómo plantea a los docentes rurales como almas de vocación. Eso está hermosísimo, eso es súper inspirador, digamos, ese elemento, esa metáfora que usted nos plantea. Y digamos, lo que en última significa pensarnos en un currículo rural y cómo ese currículo rural no solo esto lo diseñamos los profesores, sino significa el resultado de un trabajo de análisis y de un trabajo conjunto con las y los sujetos inmersos en estos territorios rurales. Creo que era lo que quería compartir con usted nuevamente, profesora, esto reconociendo en su trabajo, digamos, un trabajo increíblemente pertinente, un trabajo que me atraviesa, un trabajo que me emociona y pues ojalá que ese cariño y ese entusiasmo con el que usted nos ha transmitido hoy, el fruto de todo este esfuerzo, pues se siga replicando en otros espacios y siga generando sensibilidades sobre las ruralidades y sobre el trabajo en torno a la paz y a las paces. Muchas gracias, profesora y compañeros de la red. Profe Diego, muy amable. No sé, profe, si prefieres hacer un primer comentario o escuchamos para hacer un comentario junto a las dos manitos que están levantadas. Sí, ¿Sí? válido, sí. Yo tengo aquí apunte y podemos cerrar con uno solo dando apunte a todo. Entonces está en primera instancia, que no sé su nombre, si quieren nos dices, aparece como Educación Rural, y en segunda instancia Wilson Andrés Bolívar. Hola, buenas tardes. Soy docente rural, mi nombre es Orlinda Bocanegra. Trabajo en el departamento del Tolima, en un municipio llamado Planadas. Soy docente hace más de 20 años, donde realmente el conflicto acá nos azotó de una manera muy drástica. Nosotros siempre vemos que dentro del conflicto, pues los maestros jugaron un papel muy importante y hicieron que muchos estudiantes no desertaran y que no tampoco fueran a las guerras. Tanto el maestro rural exponía su vida para salvaguardar la vida de sus estudiantes. El maestro rural es una persona entregada con alma y corazón. Yo estoy muy orgullosa de ser docente, amo mi profesión y también sé que uno como persona puede transformar la vida de muchos y muchas. A veces no importa el aguacero, no importa la quebrada, Dios nos bendice y nos da fuerza para pasar las motos, para llegar a caballo, para llegar a pie, embarrados como todo, porque sabemos que ahí hay unas personitas que nos esperan y que debemos de dar lo mejor de nosotros. En un comentario yo colocaba que si la guerra a los docentes rurales no los desplazó, el gobierno sí, porque realmente cuando se firma el acuerdo de paz, nosotros creíamos que venían unas garantías para los docentes que llevan muchos años en el ejercicio de la labor y que nos iba a favorecer, pero no, favoreció a unos pocos y a muchos que de pronto pues llegan a hacer este ejercicio de maestros cuando ya hay mucho trabajo adelantado. Y qué bueno pues que ellos también lleguen, pero también qué malo con los maestros que dieron parte de su vida y que tristemente tienen que irse de un territorio habiendo dejado un gran legado. Entonces, también decirles a los compañeros que el programa Escuela Nueva es un programa que ayuda mucho a las comunidades, es un programa que nos ayuda a trabajar de manera comunitaria, de trabajo en equipo. Entonces, de parte mía, solamente agradecimientos y pues decirles a los compañeros que por esta red, pues que también ayuden a aquellos maestros que de pronto están todavía en la ruralidad y que necesitan el apoyo de todos y cada uno de nosotros. Vale, profe, muchas gracias. Sigue Wilson Andrés Bolívar, adelante. Buenas tardes, ya. Noches, ¿me escuchan? Sí, un poquito bajito, pero sí. Espéreme un momentico. ¿Escuchan? Perfecto. Listo. Buenas noches para todos. Mi nombre es Wilson Andrés Bolívar.
docente rural del municipio de Charalá, Santander. Pues estuve atento a esta experiencia del maestro pues en conflicto y posconflicto. Pues en el municipio donde laboro, la violencia no se vivió tan marcada, pues digamos que es un remanso de paz en cierta medida. Pues solo atravesada en mi época de estudiante, hace ya más de 20 años del paramilitarismo, que todavía es una huella que falta por cerrar en esta zona. Pero en la ruralidad se viven muchas cosas bonitas y yo creo que es un reto para de pronto las ruralidades donde no hemos vivido ese conflicto tan marcado de la violencia de las guerrillas, de los paramilitares, enseñarle a nuestros hijos esa historia, a nuestros hijos, yo les digo hijos porque para mí son hijos, esa historia que hace parte de lo que es ser maestro y ser maestro rural. He tenido la oportunidad de participar en varias redes y pues me he comunicado con maestros de Antioquia, y en Antioquia realmente son unos guerreros como esa frase final de la presentación de la profe, unos guerreros, porque realmente en Antioquia se ha vivido mucho la violencia y se han sacado bonitas experiencias. Tengo una experiencia muy bonita del municipio de San Luis, también, que trabaja con proyectos que se llama Comunidades de Aprendizaje, que lo han llevado muy adelantado. Y pues en la ruralidad rescato eso, rescatar la idiosincrasia, rescatar la cultura, que de pronto ha sido un poquito afectada por la exigencia del ministerio y de las instituciones de los estándares y de igualar los currículos por el tema de pruebas. Entonces pues siempre está como esa presión de la parte estatal, pero está digamos, la pericia del maestro rural para, además de aprovechar esa riqueza que tienen los niños rurales, que son lindos, son especiales, siempre guardan todavía ese cariño y ese respeto por los maestros. Entonces, gracias por permitirme ser parte de esta red y pues vengo a aprender porque apenas es mi primera vez. Soy primíparo en esta red y muy agradecido porque me permitan este espacio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Wilson, a ti. Profe, pues tiene usted la palabra entonces. Muchas gracias. Gracias, Wilson. Linda Bocanegra también por su participación. Y bueno, Diego Fernando creo que ha hecho un excelente resumen, es una relevancia interesante puntualmente sobre lo que me plantea. También estoy de acuerdo con este tema de pluralizar algunas categorías que nos permitan ser más universales o por lo menos leer en contexto directo lo que concibe o lo que se teje al interior de cada comunidad. Yo antes que decir paz o paces o ruralidades, que estoy de acuerdo porque emergen y se tejen completamente diferentes, yo hablaría sobre la ruralidad y lo rural, ¿cierto? Entonces, la ruralidad en este contexto se lee de esta forma. Lo rural se vivencia muy parecido en los distintos escenarios. Yo creo que eso es lo que nos aleja, pero también nos acerca. Entonces, la ruralidad o las ruralidades varían de acuerdo a ese currículo, ese contexto en particular. Lo rural para Colombia, porque si salimos de Colombia, el tema completamente varía, sí es distinto. Sí hace que sea, digamos, una nominación completamente variopinta. Ese sería pues como mi postura frente a ello. El tema del posconflicto y posacuerdo, también estoy conectada con esa postura. El conflicto sí ha disminuido, más no ha cesado, y ha emergido otras formas de conflicto. Por ejemplo, en Dabeiba, con este escenario de los corredores, por ejemplo, el Nube Paramillo, que fue tan cuidado, pero porque allí era el corredor de la guerrilla, se han descubierto escenarios naturales nunca antes vistos. En Dabeiba nunca había existido la minería. A partir de este tema se está explotando la tierra con la minería y eso ha generado también otras situaciones y conflictos sociales distintos. Entonces, yo sí diría que posguerras estamos ahí como, no, todavía Colombia tiene deuda en ello, pero sí posconflicto. Y tan así es que los maestros, vuelvo, insisto, la población,
las personas que están allí todo el día enfrentando, todos los días enfrentando, lo ven distinto, lo leen distinto y lo practican distinto. Entonces eso es lo que hace como que valga la pena revisar. Ahora, es importante ya sentarnos como académicos en función de esa lectura profunda y entre líneas a decir, listo, entonces, ¿qué es lo rural? ¿Qué es la ruralidad? ¿Qué es las ruralidades, la paz o las paces? Estoy de acuerdo, o sea, para mí esa es otra línea que emerge y se amplía y si seguimos profundizando se sigue ampliando en su interior como unas subcategorías, pero que nos van a permitir precisamente decantar y también diseñar, graficar, que quede una evidencia de todo eso que estamos tratando de tejer como académicos, pero también como personas que hemos estado al interior de la experiencia vital de vivenciar la ruralidad. No en vano aparece esta categoría, como lo nombraba ahorita, Artemanos curricular, ¿cierto? Que sería una forma de vivenciar la ruralidad, pero que me permitiría un aporte en lo rural para que otros escenarios de diferentes contextos de Colombia o por fuera de Colombia puedan vivenciar el arte como un escenario de práctica de lo rural. Sí, entonces yo creo que, o sea, me acabas de prender también el foco. No creas que esto hace parte de la reflexión o de lo que he venido tejiendo, pero tiene toda la pertinencia y la pregunta tiene todo el sentido y todo el espacio. El tema de Cátedra de Paz, había unas líneas incipientes antes del famoso acuerdo y firma. Cuando aparece el escenario de Colombia con estos espacios de agencias de recepción de las personas, no pensaron en escribir nada. Se pusieron las pilas y a los días, meses, yo diría que año y medio más o menos, aparecen algunos elementos del tema de Cátedra de Paz. Entonces, eso todavía sigue siendo un espacio muy endeble porque no nació con el acuerdo, no se pensó pedagógicamente desde sus inicios y fueron los maestros que sí podrían decir de cómo pedagogizaron la Cátedra de Paz en este escenario. Por ejemplo, en Dabeiba, hoy, la Cátedra de Paz, una de las líneas es trabajada con el personero del pueblo. Él sube hasta la vereda y los forma en distintos escenarios que les permita también una vida o una lectura política y la cultura política cuando ya salgan del espacio escolar, que se permitan defender, reconocer, respetar normas y límites. Entonces, aquí el tema de personero se vuelve una práctica de la ruralidad que puede ser emulada en lo rural, ¿cierto? Volvemos como al principio de lo que estamos tratando de tejer, pero quienes pudieran hablar de reales cátedras serían los maestros. No hay otra forma, sobre todo el maestro rural, cómo vivió, cómo experimentó, cómo analizó y sobre todo cómo recreó. Yo les decía ahorita de los niños que salen con globos a recibir los helicópteros con las personas que llegan al territorio. Eso no estaba, pero por fortuna estuvo, ¿cierto? Y eso hará que también sea una línea para pensarnos, para graficar, para contarle al mundo, porque vuelvo, insisto, necesitamos más almas valientes, más almas apasionadas, vocacionales, que se permitan, que nos permitan hacer lectura. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que sí fui maestra rural, pero que voy y leo allá, no me estoy sacando la información, porque yo también tuve la experiencia, pero qué bueno que quien no tiene de pronto la habilidad que uno gana con la universidad, porque todos tenemos esa posibilidad, también nos cuenten o que ellos también se permitan escribir, como les contaba ahorita, que la maestra no tuvo que pasar por la universidad para levantar un libro de cuentos y todo lo que eso emergió y tejió y sanó alrededor. Entonces, mucho por hacer, pero ya hay mucho andado. Y estoy muy feliz y vuelvo, insisto, de ser colombiana. Muchas gracias. Vale, profe Gloria, muchas gracias. Pues no tenemos otras manitos levantadas. No sé si por allí me escapé y no vi alguna, pero creo que no. Entonces, pues bueno, pues muchas felicitaciones, no solo por el trabajo investigativo, sino me sumo un poco a los comentarios del profe Diego, ¿no? Donde también, como decía Falsborda, la investigación sirve para
denunciar si se quiere, ¿no? Y hay formas de denunciar, ¿no? De hacer visible. Entonces creo que también se suma a estos repertorios de experiencias vividas. Entonces, muy, muy motivado también un poco por tus palabras y por el ejercicio. Yo quisiera pues ir cerrando, pues, está con, pues no veo manitas de pronto levantadas por allí, o si de pronto no está la opción de levantar la manito y quieren tomar el micrófono un Yo, minutico. Hildre, creo que la levantó en un momento, no sé si todavía quiere aportar algo. Hildre. Bueno, creo que no es. Bueno, algo pasó. Bueno, mientras, nada, vamos también cerrando, pero si alguien se anima por allí, yo quiero dejar por aquí para quienes de pronto por primera vez se acercan a estos encuentros de la red de maestras y maestros rurales de Colombia, un nombre rimbombante, pero tiene la idea de serlo. El año pasado hicimos nuestro primer encuentro nacional en el Cesar, con la compañía de la Universidad Popular del Cesar. Ya vamos a imaginarnos un segundo encuentro, la idea es continuar y seguir tejiendo para encontrarnos, ¿no? Y para escuchar esto que hoy quedó también en evidencia, la experiencia, los saberes, las experticias, las construcciones de las y las maestros rurales. Ahí queda un link por si alguien está interesado en inscribirse o registrarse o conocer, ya hay un buen grupo. Por las redes, en el próximo mes tendremos otra experiencia muy, muy bonita. Se llama Del colegio que tenemos al colegio que soñamos. Esa es una experiencia en Apoima, Cundinamarca, centrada en la investigación, acción participativa, cómo una construcción colectiva teje y va construyendo desde los procesos mismos de contenidos el colegio que quieren. Entonces, esa experiencia también va a estar muy bonita. Por redes pasaremos la información, entonces, para que nos conectemos en un mes a la misma hora. Profesora, muy, muy amable, muchas gracias. Creo que nadie más se animó por allí. Es un tema inacabado, pero con creces, como tú misma lo dices, de tejedoras y tejedores, ¿no? De sueños. Por allí alguien en algún momento de la vida en el campo también me decía sostenedores de sueños, sostenedores de cielos, ¿no? Que a veces se quebranta y pareciera que el mundo se nos acaba en estas situaciones álgidas que vive el país. Entonces, pues muy agradecido, la profe pues hace parte también de la red y bueno, seguiremos conversando. Profe Diego, muy amable por su síntesis también muy, muy precisa y que nos acompañe. Por allí estamos conspirando también y que quiera sumarse, ¿no? A conspirar un poco para mirar otros escenarios. No solo este es el único encuentro que tenemos como red, la idea de otros escenarios. Pronto, esperamos en unos 3 meses ya salga publicado nuestro primer libro como colectivo de las personas que integran la red, de hecho, publicaciones de voces de maestras y maestros, y pensando ya el siguiente encuentro y otras acciones que nos permitan seguir soñándonos y construyendo colectivamente. Un abrazo para todas, para todos. Muchas gracias. En un mes nos volveremos a encontrar. Gracias a todos. Un abrazo a cada lugar. Se me olvidó decirles que la grabación queda para ser compartida, ¿no?